Recibí recientemente una consulta en audio a través de redes sociales que realmente despertó mi curiosidad. Una estudiante de medicina de Argentina planteó una pregunta fascinante que toca aspectos profundos de nuestra disciplina, y esta consulta no solo destaca por su relevancia en la serie de estos videos, sino que también abre la puerta a una discusión enriquecedora. Estoy entusiasmado por explorar su pregunta y ofrecer una respuesta que no solo sea informativa, sino también estimulante. Vamos a escuchar su mensaje. Hola, doctor Rodrigo Gómez Ayala. Estuve mirando todos tus videos y me encanta la forma en que expones temas tan complejos con tanta facilidad. Quería hacerte unas preguntas. ¿Qué es exactamente el síndrome carcinoide? ¿Y cómo afecta al corazón? ¿Y es cierto que la serotonina, por así decirlo, enloquece el corazón? La verdad es que me gustaría escucharlo de alguien que conoce tan bien del tema y lo hace sonar tan interesante. El día de hoy vamos a abordar un tema de gran complejidad y relevancia clínica: la cardiopatía carcinoide. Este trastorno se sitúa en la intersección de diversas disciplinas médicas, como la oncología, la endocrinología, neurología, angiología y, por supuesto, cardiología. Su diagnóstico presenta un reto significativo debido a la interacción compleja entre sistemas y la amplia variedad de manifestaciones clínicas, lo cual la destaca como un ente nosológico que requiere un enfoque multidisciplinario y un pensamiento complejo. Para adentrarnos en la comprensión de la cardiopatía carcinoide, resulta crucial conocer al protagonista etiológico: las enigmáticas células enterocromafines. Estas células, especializadas y únicas en su función, son una pieza fundamental dentro del complejo entramado biológico del cuerpo humano. A diferencia de la mayoría de las células del intestino, que tienen su origen en la cresta neural migratoria, las células enterocromafines se desarrollan a partir de células madre de una manera muy distinta, lo que ya las distingue por su singular naturaleza. Esta diferencia en su origen marca el inicio de una cadena de eventos que pueden derivar en complicaciones tan diversas como letales, como lo es la cardiopatía carcinoide. Actuando como pequeños sensores dentro del sistema neuroendocrino, estas células desempeñan un rol clave en la secreción de serotonina, un neurotransmisor crítico para la regulación de funciones como el movimiento intestinal o la vasoconstricción. Sin embargo, cuando su comportamiento se ve alterado, pueden desencadenar procesos patológicos que se extienden más allá de su entorno inicial, afectando incluso al sistema cardiovascular de manera dramática. Bueno, pues en 1897, en una época en que la medicina apenas comenzaba a rasgar el velo de los misterios celulares, un hombre desafió las fronteras del conocimiento: Nikolai Konstantinovich Kulchinsky, un personaje que combinaba la rigurosidad científica con la visión política como último ministro de educación del Imperio Ruso. Hizo un descubrimiento que resonaría a lo largo de la historia de la biología y la medicina. En lo profundo del intestino humano identificó unas células peculiares que, para sorpresa de muchos, también habitaban en el sistema respiratorio. Estas células, que posteriormente llevarían su nombre, células de Kulchinsky, no solo demostraron la capacidad de autorreplicarse bajo la influencia de gastrina, sino que revelaron una naturaleza tan enigmática como potente, siendo este el origen de uno de los tipos de tumores más complejos, los tumores carcinoides. Pero, ¿qué es la gastrina? Bueno, pues se trata de una hormona producida en el estómago y el duodeno, cuyo papel principal es estimular la secreción del ácido gástrico, y con este proceso
Este proceso es esencial para la digestión, pero la gastrina también tiene efectos más amplios, incluyendo la estimulación del crecimiento celular en ciertas áreas del tracto gastrointestinal. Es bajo la acción de esta hormona que las células de Kulchinsky pueden proliferar, potenciando así su capacidad de autorreplicación y en circunstancias patológicas, dando lugar a la formación de tumores carcinoides. Los tumores carcinoides, lejos de ser simples neoplasias, representan un grupo heterogéneo de malignidades con un interesante comportamiento multifacético. Si bien su principal territorio es el tracto gastrointestinal, su presencia no solo se limita a este espacio. Con sorprendente versatilidad pueden surgir en páncreas, la vesícula biliar, los bronquios, el pulmón, las glándulas endocrinas como la tiroides o la paratiroides y hasta en el timo, el sistema urogenital. Este hallazgo, producto de la aguda y metódica observación de Kulchinsky, no solo transformó nuestra comprensión del cuerpo humano, sino que también encendió una chispa que guiaría a generaciones de médicos en la lucha contra estas neoplasias escurridizas y difíciles de predecir y, por supuesto, diagnosticar. Ahora bien, debo contarles que las células enterocromafines, pequeñas pero poderosas, tienen la misión de secretar 5-hidroxitriptamina, mejor conocida como serotonina o 5-HT, un neurotransmisor con un rol central en la regulación de la función gastrointestinal y que, según su ubicación anatómica, puede actuar como un modulador excitatorio o inhibitorio. Pero la serotonina no solo es una molécula ordinaria, es un verdadero director de orquesta que coordina una variedad de procesos fisiológicos vitales de manera descomunal. Tan solo en el cuerpo humano, la serotonina se produce mayoritariamente en los intestinos y en el cerebro, con una concentración especial en los núcleos del RAFE del tronco encefálico. Curiosamente, cerca del 90% de toda la serotonina corporal se encuentra en el tracto gastrointestinal y en las plaquetas sanguíneas, mientras que un pequeño porcentaje restante reside en las neuronas del sistema nervioso central, donde regula el estado de ánimo, el apetito y el sueño. Me pregunto si esto tendrá que ver con las mariposas en el estómago o el famoso dicho de panza llena, corazón contento. Sin embargo, cuando un tumor carcinoide irrumpe en la escena, todo este equilibrio bioquímico se ve perturbado. Estos tumores, al alterar los procesos moleculares de las células enterocromafines, provocan gran liberación, una liberación descontrolada de serotonina al torrente sanguíneo, generando esta cascada de efectos sistémicos. Lo fascinante y a la vez desafiante es que los síntomas resultantes pueden ser tan variados como impredecibles, desde manifestaciones gastrointestinales hasta reacciones que complican el diagnóstico. Así, la serotonina, que en condiciones normales orquesta la armonía de múltiples sistemas, se convierte en un agente de caos, desencadenando un abanico de síntomas que desafían incluso a los médicos más experimentados y de lo que hablaremos el día de hoy. Hablando sobre las manifestaciones clínicas. Los síntomas iniciales suelen incluir dolor abdominal, diarrea y síntomas compresivos. El síndrome carcinoide se caracteriza por rubor facial y diarrea, seguido por síntomas respiratorios que simulan el asma, como broncoespasmo y sibilancias. La afectación cardíaca aparece en etapas más avanzadas de la enfermedad y en su forma típica, el metabolismo del triptófano sigue un camino bioquímico que, aunque es complejo, es fundamental para la síntesis de serotonina. Este proceso comienza con la conversión del triptófano
en 5-hidroxitriptofano, mediada por la aromatasa, para luego transformarse en serotonina gracias a la acción de la enzima L-aminoácido descarboxilasa. Bueno, la mayor parte de esta serotonina circulante es rápidamente recapturada por las plaquetas, donde se almacena para después ser liberada en momentos específicos, como en la coagulación o la respuesta inmune. Solo una pequeña fracción de serotonina queda libre en el torrente sanguíneo, siendo eventualmente eliminada a través de la orina. Este proceso es tan preciso que permite la detección y cuantificación de la serotonina mediante pruebas bioquímicas, lo cual pues es crucial para clasificar los tumores carcinoides en dos categorías clásicas, llamadas argirofílicos, y argentafines. Estos tumores son responsables de la mayoría de los casos de síndrome carcinoide, en el que los sistemas son generados por la liberación masiva y desregulada de serotonina. Sin embargo, en la forma atípica de este síndrome, una deficiencia en la L-aminoácido descarboxilasa interrumpe la conversión normal de 5-HTP en serotonina, lo que produce un desajuste en los niveles plasmáticos de la serotonina. Y curiosamente, aunque la cantidad de serotonina en sangre pueda parecer normal, los niveles de 5-HTP en orina se elevan muy notablemente, lo que ofrece una pista diagnóstica muy valiosa para distinguir este subtipo de tumor carcinoide. En términos de manifestaciones clínicas, los primeros síntomas suelen ser vagos e inespecíficos, incluyendo dolor abdominal, diarrea y sensaciones de presión o molestia en el abdomen. Y como habíamos dicho, conforme avanza la enfermedad y se establece el síndrome carcinoide, los signos característicos emergen de manera más pronunciada. Rubor facial repentino, diarrea persistente, seguidos por síntomas respiratorios, que habíamos dicho un cuadro asmático como broncoespasmo, sibilancias. Así pues, en las etapas más avanzadas, cuando la liberación de mediadores es constante y no está controlada, la afectación cardíaca se convierte en una complicación prominente, manifestándose con daño valvular que pone en riesgo la vida del paciente. Y estos síntomas, aunque a menudo son desconcertantes, son la clave para desentrañar un diagnóstico que exige una comprensión profunda en la interacción entre biología molecular y fisiopatología clínica. Hablando sobre las complicaciones cardiovasculares, aproximadamente la mitad de los pacientes que desarrollan síndrome carcinoide sistémico avanzan hacia una complicación temida, la cardiopatía carcinoide. Este trastorno cardiovascular intricado y devastador surge en gran medida debido a la sobrecarga metastásica en el hígado. Normalmente el hígado actúa como una barrera biológica filtrando mediadores bioquímicos antes de que ingresen al torrente sanguíneo general. Sin embargo, cuando la carga metastásica es extensa, esta barrera protectora se ve superada, permitiendo que cantidades significativas de serotonina y otros mediadores vasoactivos lleguen al corazón. Este bombardeo químico afecta principalmente al endocardio y a las válvulas del corazón derecho por su llegada por la vena cava, particularmente la tricúspide y la pulmonar debido a su cercanía anatómica. Las válvulas bajo este ataque constante de mediadores se deforman, se endurecen, conduciendo a estenosis e insuficiencia valvular, lo que deteriora significativamente la función cardíaca. El corazón izquierdo, en contraste, suele estar más protegido, ya que el lecho pulmonar filtra parte de estos mediadores antes de que puedan alcanzar esta región. Sin embargo, en algunos casos excepcionales, los pacientes pueden presentar lesiones carcinoides
en las válvulas del lado izquierdo, particularmente cuando existe comunicación interauricular o defectos septales que permiten el paso de sangre desde el corazón derecho al izquierdo. Y bueno, además las lesiones en el corazón izquierdo también se pueden observar en situaciones donde los tumores carcinoides se originen en el pulmón, exponiéndolo directamente a los mediadores malignos. Este delicado equilibrio entre la función hepática, la carga tumoral y la anatomía cardíaca define la evolución clínica de la cardiopatía carcinoide, un trastorno que exige una vigilancia constante y un enfoque multidisciplinario para su manejo. Por esta razón, el diagnóstico de síndrome carcinoide suele ser un desafío clínico que requiere un enfoque deductivo complejo. La identificación de este trastorno depende de conectar síntomas sutiles como un rubor facial o una diarrea persistente con marcadores bioquímicos específicos como serotonina en orina. Sin embargo, la verdadera dificultad radica en interpretar cómo estas pistas aparentemente aisladas se vinculan con la disfunción bioquímica causada por la liberación de mediadores por un tumor. Este proceso demanda una integración precisa de los hallazgos clínicos y moleculares, revelando un cuadro patológico que desafía las interpretaciones convencionales. Para concluir, hay que agregar que además de la serotonina hay varios mediadores adicionales como la calcicreína, la bradicinina, la histamina, las prostaglandinas y las taquiciminas, que desempeñan papeles significativos en la patogenia de la cardiopatía carcinoide, aunque el grado exacto de implicación de estos mediadores aún no está completamente esclarecido. Estudios han demostrado una correlación clara entre niveles elevados de serotonina en plasma y orina y la gravedad de lesiones cardíacas asociadas con el síndrome carcinoide. A nivel microscópico, las placas valvulares observadas en el síndrome carcinoide presentan características similares a las encontradas en pacientes que han utilizado fenfluramina, un conocido inhibidor del apetito, o alcaloides del cornezuelo, utilizadas históricamente para tratar las migrañas. Estos agentes alteran el metabolismo de la serotonina y, aunque el mecanismo exacto por el cual la serotonina provoca los cambios celulares en el tejido cardíaco aún no se comprende, los inhibidores de la serotonina, por su parte, no han demostrado un impacto significativo en la progresión de estas lesiones, lo que sugiere que otros factores podrían estar en juego. Las lesiones cardiovasculares asociadas con la exposición prolongada al síndrome carcinoide se manifiestan como engrosamiento de la íntima, formando placas blancas y brillantes en la superficie endocrina de las cavidades y válvulas cardíacas. Estas lesiones fibróticas afectan predominantemente el ventrículo derecho y la válvula tricúspide, donde histológicamente se observan células musculares lisas y fibras de colágeno dispersas en una matriz rica en mucopolisacáridos ácidos. Bajo la tinción de Movat, estas placas presentan un engrosamiento notable de la íntima, mientras que las estructuras subyacentes permanecen preservadas. En los casos de la afección del lado derecho del corazón, los hallazgos típicos incluyen insuficiencia tricuspidia y estenosis pulmonar, complicaciones que reflejan el impacto devastador de este síndrome en la función cardiovascular. Y bueno, así termina el video y doy por inaugurado el consultorio de preguntas para darles respuesta en pequeños videos resumen como este.